como dije el día de hoy, 15 de Sif, conocido también como Iyar, y voy a leer números 9, que es donde se encuentra la principal base para este día. Habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo: los hijos de Israel celebrarán Pesaj a su debido tiempo. Le celebraréis el 14º día de este mes, refiriéndose al mes anterior, al atardecer, a su debido tiempo. Esto es parte del montón de pruebas de que el día empieza en la mañana, porque si el día empezase en el atardecer, entonces aquí estaría cambiando de 14 a 15. En el atardecer del 14 sería ya el 15. Sin embargo, Yahweh habla de atardecer del 14 porque sigue siendo el 14. Por eso es que nos tiene que explicar en esta fiesta en particular, en la de Yom Kippur, que se celebra de tarde a tarde. Si los días fueran a partir de la tarde, no tendría que decirnos celébrenlo de tarde a tarde, nada más nos diría celébrenlo tal día. Por eso es que se hace una confusión en el judaísmo con el 14 y el 15. Yahweh aquí nos está diciendo que la Pesaj se celebra el 14, sin embargo ellos lo celebran el 15. Vemos que hay una relación en Levítico porque es de tarde a tarde, entonces es a partir de la tarde del 14 y hasta la tarde del 15. Entonces se extiende desde el 14 hasta el 15, según lo que vemos en Levítico y lo que vimos también, bendito Yahweh, con el sacrificio de Mashiach. Entonces dice: la celebraréis el 14º día de este mes al atardecer, a su debido tiempo, conforme a todos sus ritos, conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Entonces dijo Moshe a los hijos de Israel que celebraran Pesaj. Celebraron Pesaj del primer mes, el día 14 del mes, al atardecer. O sea, todavía era 14. En el desierto de Sinaí. Y por si algo era, si alguno diría, pues sí, todavía era 14 porque ahí empieza el 14, al atardecer. De ser así, entonces, ¿cómo es que se tomaron todas 24 horas hasta que terminarían huyendo el 15? Ahí empiezan a haber un montón de contradicciones cuando se empieza, o sea, cuando se ve literalmente la escritura y la historia del éxodo y a la par de cómo toman el calendario los judíos. Entonces dice: entonces dijo Moshe a los hijos de Israel que celebraron Pesaj el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinaí. Eso muestra que el primer Pesaj fue en el desierto. El primer Pesaj, fue en Egipto. Este que están por celebrar ya estaban en el desierto. Mi punto es, ambos Pesaj fueron fuera de Israel, lo cual es interesante porque Pesaj es una de las fiestas que se tiene que celebrar en Jerusalén, en Simatzot, y por eso es que Yahushua murió ahí para esa fiesta. Sin embargo, es curioso que ahora nosotros no podamos cumplir ese mandamiento de ir a Jerusalén durante Matzot porque estamos en el exilio, básicamente como cuando estaban en Egipto el pueblo de Israel. Entonces dice: conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moshe, así hicieron los hijos de Israel, pero ocurrió que algunos estaban impuros a causa de un muerto. Esto lo había mencionado ayer, después no lo vi cuando volví. Aquí se muestra que la impureza principal, o a la que se refiere aquí, era que estaban impuros a causa de un muerto. Porque ayer me preguntaron acerca de qué pasa si tiene otro tipo de impureza. En general, al menos una parte del judaísmo, no sé si completamente, puesto que hay tantas opiniones en el judaísmo, se refiere básicamente a cualquier impureza ritualística. Si había algún ritual que les faltaba para estar puros según lo que dice la letra y que ellos entendían según la carne, entonces no podían celebrarlo. Aquí, en este contexto, que es el inicio de esa segunda fiesta de Pesaj en la que estamos hoy, en este contexto vemos que era por un muerto. Eso muestra básicamente que el segundo Pesaj es una segunda oportunidad. Por eso se conoce como el día de las segundas oportunidades. Eso nos muestra la gran misericordia de Yahweh. Se conecta con que Él se manifestaría 2 veces en el mundo para 2 sacrificios, como el primero y el último, uno como cordero en Pesaj y otro como becerro en Yom Kippur. Sin embargo, representados por 2 Pesaj al inicio, como 2 oportunidades que tiene la gente. La gente que necesitaba el segundo Pesaj era porque estaba impuro por un muerto. Básicamente, la gente que necesita al último es aquellos que hasta el momento habían rechazado al primero.
o sea, estaban impuros por la muerte de Mashiach, porque por sus pecados y no aceptarle, básicamente es como si lo hubiesen matado o estuviesen culpables de su muerte, por ende están impuros por un muerto y para eso necesitan el segundo Pesaj, básicamente la segunda venida, el segundo sacrificio, la doctrina verdadera que viene a través de el último, básicamente lo que representa el día de hoy, segundas oportunidades, segunda venida, el último y la oportunidad para los que estaban impuros por no aceptar a Mashiach. Entonces, una cosa es lo de la letra, lo que es la carne que ellos entendían hasta el momento y por ende cualquier impureza los hacía que no pudiesen celebrarlo. Sin embargo, como expliqué también ayer, el hecho de que es Yahushua el Cordero el que limpia nuestras impurezas, el que limpia nuestros pecados, eso hace que la persona obviamente sí pueda celebrar el Pesaj, por ejemplo el del mes anterior, siempre y cuando se haya arrepentido y venga a Mashiach convencido de quién es él, porque de no ser así puede comer para condena. Entonces dice, ocurrió que algunos estaban impuros a causa de un muerto y no pudieron celebrar Pesaj aquel día. Aquellos hombres se presentaron ese mismo día delante de Moshe y delante de Aarón y les dijeron, nosotros estamos impuros. Aquí curioso que se presentan a reclamarle a Moshe y Aarón como los dos testigos. Y les dijeron, nosotros estamos impuros a causa de un muerto. ¿Por qué seremos impedidos de presentar la ofrenda a Yahweh a su debido tiempo con los demás hijos de Israel? Moshe les respondió, esperad y oiré lo que ordena Yahweh acerca de vosotros. Entonces es por estas personas que estaban impuros que fueron y pidieron una segunda oportunidad porque querían ofrendar a Yahweh. Es particular, pero obviamente digo que estaban reclamando como diciendo, ¿por qué nos vas a evitar celebrarlo? Obviamente no habría sido Moshe, habría sido Yahweh por la forma en que se tenía que celebrar la fiesta, y la persona que había muerto y que habían ellos tocado y por eso estaban impuros murió casualmente alrededor de ese tiempo y por eso quedaron impuros. Entonces por eso es un reclamo, por decirlo así, apartado, porque lo que buscan es honrar al Padre, simplemente no habían podido por su impureza. Se podría decir, hay unos que querían honrar al Padre pero no habían podido honrar a Mashiach porque les habían enseñado a través de las doctrinas falsas desde que nacieron a honrar al que no era, o a no ver a Mashiach, a Yahushua como Mashiach. Entonces es como están contaminados por la muerte del primero, no lo entienden porque así fueron enseñados, como si él fuese un falso Mesías o que era maldito, como lo ven la mayoría de los judíos, por ejemplo. Pero algunos de ellos dicen y quieren verdaderamente honrar al Todopoderoso, simplemente no entienden. Por la impureza estaban ciegos, no pudieron ver a Mashiach, no lo reconocieron. Ahora en el fin de los tiempos es como si estuviesen diciendo los dos testigos, ¿por qué es que no podemos ofrendar a Yahweh? ¿Por qué no nos podemos acercar a Yahweh? Es porque estaban impuros por la muerte de Mashiach. Entonces ahora tienen que aceptar al último, que básicamente predica del primero, para que ellos se arrepientan, acepten la doctrina verdadera y puedan en sí celebrar Pesaj y traer ofrenda a Mashiach, a Yahweh, que es Mashiach. Entonces, esperad y oiré lo que ordena Yahweh acerca de vosotros. Entonces Yahweh dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel y diles, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro a causa de un muerto o esté de viaje lejos, celebrará Pesaj a Yahweh. Esto entonces representa a los que estaban impuros por un muerto, los que estuvieron de acuerdo con que mataran a Mashiach sin entender lo que estaba pasando, y los que estaban lejos de viaje, por ejemplo, las tribus de Israel que se encontraban en Sefarat, en España. Ya para ese tiempo ya había gente de Israel que se había ido a otras naciones, o sea, cuando Yahushua vino a la tierra, estaban esparcidas ya por la tierra, o sea, lejos de viaje. Eso quiere decir que no estuvieron presentes para celebrar Pesaj cuando murió Mashiach. Entonces necesitan una segunda oportunidad. Por eso los de Sefarat, por ejemplo, fueron traídos a América y se encuentran en este tiempo final para recibir la doctrina de los dos testigos y así poder celebrar el segundo Pesaj, dando la ofrenda, en este caso de Yom Kippur. Habla a los hijos de Israel y diles, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro a causa de un muerto o esté de viaje lejos, celebrará Pesaj a Yahweh. ¿Verdad? Punto. O sea, sí la va a celebrar, no se preocupen. La celebrará el segundo mes, que sería como la segunda venida. El día 14 del mes. El día 14 del mes al atardecer,
con matzot y hierbas amargas la comerán. ¿Verdad? Este es básicamente el ritual común de Pesaj. Recuerden, como les decía, por si algo, porque ahora dije que hoy estamos 15 y básicamente lo estamos haciendo hoy por varias razones. Bueno, una porque ya lo habíamos celebrado, como les había dicho, entonces no era el plan hacerlo, pero hubo varias personas que me escribieron deseosas de hacerlo. Y como les había dicho en Levítico 23, para explicar lo que decía ahora, porque Yahweh menciona el 14 como el día. Y vuelvo y repito, ayer hicimos estudio, no en sí la Pesaj, pero sí nos reunimos claramente. Ahora, en Levítico 23 dice, verso 5: en el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer, o sea, el atardecer sigue siendo 14, es Pesaj de Yahweh. Después dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de Matzot, en honor a Yahweh. 7 días comerás Matzot sin levadura. El primer día tendréis apartada convocación. Ahí continúa. A ver, en Levítico 23, en el 32, donde dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. Y bueno, es que ya lo habíamos visto la vez pasada en el Éxodo, era principalmente cuando se estableció la fiesta, que Yahweh le dice básicamente lo mismo que acabo de decir, que esa era la parte de Levítico 23, la de Yom Kippur, de celebrarlo de tarde a tarde. O sea, lo mismo sucede con Pesaj, ya lo he mencionado en las otras fiestas de Pesaj que hemos celebrado, lo hemos leído. Éxodo 12:6 dice, lo guardaréis el cordero hasta el día 14 de este mes. Eso es clave. Entonces llega el día 14. ¿Cuándo es el día 14? Pues a las 6 de la mañana, porque le está diciendo, lo guardaréis hasta ese día, luz, día. Y después dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Me adelanté, lo guardaré hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, entre la tarde de ese 14 y la tarde del 15. Por eso es que se extiende del 14 al 15. Por eso Yahushua comió el 14 en la noche con sus discípulos, y el 15 lo mataron antes de atardecer, o sea, entre las 2 tardes. Yahushua celebró y murió. Son 4 copas en sí. En resumen, voy a decir el resumen de la cena de Pesaj, principalmente como se hace en el judaísmo, y decir lo que representa. Y después vamos a hacer lo que hizo Mashiach y lo que aparece en el nuevo pacto, que es como una parte de lo que se hace en el judaísmo. ¿Y por qué una parte? Ahora lo voy a explicar. En sí, lo primero es que, bueno, se aparta el día con la oración, una oración específica, principalmente la que hacen los judíos, ¿verdad? Que siempre repiten todo como los católicos. Y ahí se toma la primer copa. Entonces la oración, después se lavan las manos, después se come hierbas amargas que se echan en agua salada para representar las lágrimas que derramó el pueblo y la amargura que se sintió en la esclavitud. En el sentido de Mashiach, la amargura que él sentiría en el sacrificio, y obviamente las lágrimas que serían derramadas por él, por los discípulos. Después se quiebra el matzá, eso lo voy a hacer en unos instantes. Se quiebra el matzá en la mitad, como Mashiach dijo, este es mi cuerpo que es partido por vuestros pecados. Después se habla de la historia del Éxodo. Entonces, curioso, Mashiach dijo, este es mi cuerpo que es partido por vuestros pecados. Y básicamente es en ese momento donde se empieza a contar la historia del Éxodo, como diciendo, este es el cuerpo que es partido como el cordero en el Éxodo, cuando salieron un día como hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo como hoy en el aspecto de Yahushua cuando lo hizo el día que sucedió. En ese momento, mientras se dice la historia, se bebe la segunda copa. Después se lavan las manos nuevamente. Después se recita la bendición para el Todopoderoso, quien trae el matzá como comida. Después se recita la bendición por el matzá. Después, un momento, ahora había dicho de las hierbas amargas. Pues sí, lo dije, solo que dije amargas. Aquí nada más aparece culantro. Después más adelante ahora dice hierbas amargas, la bendición por las hierbas amargas. A los judíos, esto no aparece en la escritura. Lo de las hierbas amargas sí, lo que sigue no. Después se comen un sándwich de matzá con hierbas amargas. Ahora, no aparece en la escritura así, obviamente se puede hacer porque nos pone a comer matzá y hierbas amargas, entonces uno lo puede mezclar y comérselo. Pero me parece curioso, y se llama korech, lo ponen con CH, por eso dije korech. Entonces después viene
la mesa que se prepara para la fiesta, puesto que en la fiesta completa, originalmente, el platillo era el cordero, ¿verdad? Era el cordero, el platillo especial. Sin embargo, con Mashiach, él es el cordero. Por eso fue que no se mencionó nada de que estaban comiendo cordero. Se comió matzá para representar la carne del cordero, cosa que no se entendía antes y que los judíos no entienden, por supuesto, porque no aceptan a Mashiach. Después se come el afikomen, que se había escondido. ¿Se acuerdan? Cuando se parte la mitad, se esconde la mitad. Después de todo lo demás y de hacer, bueno, preparar la mesa, se come el afikomen. Se come el afikomen. Y ahorita lo voy a hacer, pero recuerdan que hay 3 matzah que representan las 3 manifestaciones de Yahweh, los 3 hombres que Yahweh enviaría, porque se puede ver como el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero también como Elías, el primero y el último. El hecho de que se ve como el Padre, el Espíritu y el Hijo es curioso, porque el Hijo fue partido por nuestros pecados y al partirse en 2 se convierte en el primero y el último, como Mashiach Nagid de Daniel 9, que fue partido Mashiach y quedó Nagid escondido para ser postre, ser el postrero. Afikomen, postre. ¿Está claro? Entonces, aquí eso claramente tampoco lo entienden, tristemente, pero es muy interesante cómo hacen todo el ritual y ahí está algo representado tan poderoso. Después viene la bendición para la bendición después de la comida, después de haber tenido toda la comida de Pesach. Se toma la tercera copa, que es la de la redención. Después se recita los salmos de Pesach, que ya los hemos hecho por acá, ya están grabados. Y por último se ora a Yahweh. Vean cómo ponen los judíos, oran para que Yahweh acepte la fiesta, la forma en que se celebró, y que mande a Mashiach. Se imagina qué triste, por 2000 años ellos pidiendo que mande a Mashiach cuando ya lo mandó, y es lo que representa la misma fiesta que están celebrando. Entonces, ahora voy a leer otro poco más de números y paso al nuevo pacto. Entonces les decía: habla a los hijos de Israel y diles: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro a causa de un muerto o esté de viaje lejos, celebrará Pesaj a Yahweh. La celebrará el segundo mes, el día 14 del mes, al atardecer, con matzot sin levadura, hierbas amargas lo comerán. Como dije, hoy básicamente 15, pero ya al atardecer del 15, entonces ya terminando el último tiempo que teníamos como para poder hacerlo, por el hecho de que varias personas me dijeron que querían hacerlo. Dice: no dejarán nada del animal sacrificado para la mañana, ni le quebrarán ningún hueso, conforme a todos los ritos de Pesaj. O sea, Pesaj no puede extenderse hasta la mañana. Pero el que esté limpio y no se encuentre de viaje, si deja de celebrar Pesaj, la tal persona será eliminada de en medio de su pueblo. Tal hombre cargará con su pecado por cuanto no ofreció a su debido tiempo la ofrenda a Yahweh. Entonces, si alguien pudo y no lo hizo, ahí hay un problema. O sea, no es que se celebra esta fiesta solo porque sí, o sea, el segundo. Y si habita con vosotros algún extranjero y celebra Pesaj a Yahweh conforme al rito de Pesaj y conforme a sus leyes celebrará el mismo rito, tendréis tanto el extranjero como el natural. Eso muestra que desde el inicio Yahweh estaba abriendo la puerta para los gentiles. En el nuevo pacto, en Marcos 14, verso 12, dice: el primer día de la fiesta de Matzot, cuando sacrificaban el cordero de Pesaj, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas Pesaj? Y esto también es interesante, esto más o menos, ¿verdad? Porque depende de la forma en que lo lea. Muestra cómo el calendario verdadero y el calendario judío en este momento se sincronizaron, como este año se sincronizó, pero como los judíos celebran los días, o sea, empiezan el día a las 6 de la tarde, es por eso que hay 2 horas de diferencia. Entonces, por más que se sincronice, siempre hay una diferencia. Y es curioso porque aquí dice: el primer día de la fiesta de Matzot, cuando sacrificaban el cordero de Pesaj. Después vemos que él en la noche está comiendo y ahí lo agarran. Pero al otro día están matándolo y los fariseos dicen: hay que enterrarlo porque hay que ir a celebrar Pesaj. Entonces, como si era el primer día, después los fariseos están diciendo: ojalá celebrarlo. Quiere decir que tenían una diferencia. Y también en la interpretación, ¿verdad? No solo en calendario, también en interpretación. Porque el Talmud a ellos les dice que es completamente el 15
y que el 16 primeros frutos y otras cosas que la escritura no dice así específicamente. Entonces después dice, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas Pesaj? Obviamente nosotros que creemos en Yahushua HaMashiach entendemos que él cumplió la Torah. Si hay alguna diferencia de lo que cumplió Mashiach con el Talmud, el problema es del Talmud, no de Mashiach. ¿Sí me explico? Ahora, si decimos que hay un problema con la escritura, hay que ver cuál es el problema, porque ahí no puede haber un problema. Yahushua vino a cumplir la escritura, no el Talmud. La Torah escrita, no la Torah oral. Entonces, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas Pesaj? Y envió 2 de sus discípulos, ¿verdad? Como Moshe y Aarón, ahora lo que vimos en Números. Precisamente estamos en el segundo mes, en este caso, en el segundo Pesaj. Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. La vez pasada me preguntaron en qué era nos encontramos. Esto parece indicar que sería en Acuario, porque esto representa el símbolo de Acuario. Es como vayan y entrarán a la casa de un hombre con un cántaro de agua. Como el sol entra en la casa de Acuario, que es una persona botando un cántaro de agua. ¿Sí me explico? Entonces esto indica segunda venida en la era de Acuario, los 2 testigos, etc. Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, ¿verdad? Como el buen pastor, básicamente también se podría decir, por el hecho de que dice seguidlo. Y donde entre, decida al soberano de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer Pesaj con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Haced allí los preparativos para nosotros. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad, hallaron lo que les había dicho y prepararon Pesaj. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Cuando llegó la noche, muy importante, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Yahushua, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Curioso por un lado, bueno, que solo mandó 2, aquí solo 2 ponen a preguntar, solo 2 llegaron. ¿Cómo? O sea, qué triste estar en esa posición como discípulo. O sea, qué duro, qué difícil, en el sentido de que dicen, si yo le creo a Yahushua que él es Mashiach y le creo todo lo demás, si él dice que alguien lo va a entregar, ¿por qué alguien lo va a entregar? Cabe la posibilidad de que sea yo y no lo sepa. Entonces por eso empiezan a preguntar, lo cual al mismo tiempo es una muestra de que no serían. Después vemos que el mismo Judas pregunta, pero es un hipócrita porque él ya lo había hecho. Entonces ellos están preguntando porque nunca se creerían que lo harían, pero si Yahushua lo dice, dicen, de ahí tal vez me estoy engañando, tal vez estoy mintiendo. Entonces le preguntan, ¿seré yo o seré yo? Después llega Judas, que ese sí sería, y ese es un hipócrita. Entonces él no pregunta por miedo o por preocupación, sino para copiar a los demás. Porque los dos dicen, seré yo, seré yo, seré yo, y seré yo, para no quedar como diferente. Entonces, seré yo, y el otro, seré yo. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Ayer me preguntaron, ¿esto qué representaría? Por un lado, representa la cercanía de ese hombre que lo entregaría, porque estaban mojando en el mismo plato. Es como en una mesa, varios platos, está la pura para, entonces en el mismo plato agarramos, en este caso, aceite para echarle al matzá, para que no sea tan seco. Entonces eso es en el sentido literal, pero en el espiritual recuerden que sumergir algo representa la inmersión, bautismo. Yahushua fue sumergido en el Jardín para representar que él moriría. El hombre común y corriente es sumergido para representar que se arrepiente de sus pecados, que muere a sí mismo, a lo que era antes, y que se levanta como Mashiach se levantó. Entonces hay 2 cosas aquí. Una, que Judas ya sabía, porque ya había tenido la conversación, el negocio. Ahora solo faltaba que lo entregara. Además de eso, recuerdan, Paulus habla de que este matzá no se puede comer en pecado. Uno no puede comerlo en hipocresía, en falsedad, sin saber lo que está haciendo, porque puede comer para juicio, para condena propia. Entonces, aquí vemos que Judas estaba por entregar a Mashiach, ya lo había vendido, falso, hipócrita y todo lo demás,
y aún así se atreve a comer matzah, aún así se atreve a comer Pesaj. Por eso es que, como sabemos, y yo no sé, creo que me estoy adelantando, no, aquí no lo menciona. Cuando le da el matzah a Judas, Judas lo come, y una vez que se lo come le entra Satanás. Entonces le entró porque lo que comió se volvió en condena para sí mismo, testimonio en contra de Judas, por hipócrita. Él era el que iba a hacer que colgaran a Mashiach, y él estaba comiéndose el matzah como si fuera la carne de Mashiach, como diciendo, tengo fe en él, lo cual no tiene ninguna lógica. Por eso fue que le entró Satanás, por comer de ese matzah. ¿Por qué se inmersó? Para representar que sería él. O sea, ¿por qué dice el que moja conmigo en el plato? Como diciendo, la persona por la cual voy a ser inmerso en el Seol, la persona por la cual me van a matar, así como fue inmerso en el Yarden. Entonces, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Curioso que hay 12 horas en el día, 12 horas en la noche, por eso el reloj tiene 12 nada más, ¿verdad? Porque se repite. Y la escritura habla como de la hora mala, o de la hora en que viene el enemigo y agarra a Mashiach, ya es la hora de la oscuridad, etcétera, etcétera. Como las 12 horas, tenía que haber una que era mala, y ese fue Judas, representado por Judas. Entonces dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, para que Mashiach, que es la vida, diga que sería bueno, después de él haber dicho, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo el Padre que está en los cielos. Que diga, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Duro, claramente. Dice, mientras comían, Yahushua tomó matzah, lo bendijo, lo partió y les dio. La bendición del matzah: Baruch atah Yahweh Eloheinu Melech haolam Hamotzi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos das lechem de matzah de la tierra. Entonces, como les decía, mientras comían, Yahushua tomó matzah, lo bendijo, lo partió como el aficomen y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Dice, después tomó la copa y habiendo dado toda, les dio y bebieron de ella todos. La bendición: bendito eres tú, Elohim, Rey del universo, que creaste el fruto de la viña. Y voy a hacer una oración por el día de hoy tan importante. Padre Celestial, bendito sea Yahweh por esta segunda oportunidad, por este día tan especial y por lo que significa, por lo que representa en todo aspecto espiritual, profético, para nuestra vida, y por la misericordia que tienes de nosotros. Bendice por favor este vino, así como el matzah, y que sea de muchísima bendición para nuestros cuerpos, nuestras almas, y que se dé la bendición que viene representada por la sangre del Cordero y por su carne que fue entregada en ese madero por nuestros pecados. Danos, Yahweh, por favor, la redención en el nombre que es sobre todo nombre, Yahushua HaMashiach, el Cordero de Pesaj, el matzah y los primeros frutos. En su nombre te damos toda, Yahweh. Amén y amén. Entonces, después tomó la copa y habiendo dado toda, les dio y bebieron de ella todos. En sí se refiere a la tercera copa, entonces como todos bebieron la tercera copa. Les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Elohim. Después de haber cantado el salmo del que hablamos ahora, salieron al monte de los olivos. Entonces Yahushua les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Qué interesante que ayer por la noche leímos de cómo se escandalizaron los muchos y se fueron, y les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir?
Y ellos dijeron, no, ¿cómo no vamos a ir? Pero ahora el puro final les está diciendo, ahora sí se van a escandalizar y se van a ir. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Bendito sea. Usted se imagina para ellos oír eso. Se quedaron iguales porque dijeron, ¿qué está hablando? No nos vamos a ir, primero que todo. Y segundo, ¿cómo resucitar? Todavía no les habían entrado en la cabeza lo que iba a suceder. Todavía no entendían. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En lo que respecta al último, es como si les dijese, después de que haya resucitado, iré ante vosotros en las montañas, ¿verdad? En la cosecha. Habíamos hablado, Galilea, la segunda avenida, el significado del nombre, porque es circuito, como cuando vuelve a empezar el circuito, como el circuito del sol. De hecho, eso muestra también que él es el sol de justicia. Bueno, la luz del mundo, el último sol de justicia. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Lo que habla, ayer mismo lo hablamos. Él fue el primero en decirle también, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Ahora otra vez Pedro es el representante de todos. Cállense, yo les hablo, yo les digo. Entonces le dice, no, aunque todos se escandalicen, tras de eso, ¿verdad? Aunque todos se escandalicen, yo me imagino a los otros. Lo curioso es que él, por su emoción, se adelantó a hablar algo que de fijo todos sentían. Pero por eso cometió el error, porque, ¿verdad? La lengua a veces hace que vivamos cosas que no queríamos vivir, pero lo hablamos y se viene. Es como la escritura que dice que no juremos, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, porque si juramos, estamos soltando una palabra que el enemigo va a utilizar en contra nuestra, entonces va a hacer todo lo posible para que no podamos cumplir aquello que juramos. Entonces cuando él dijo aquí, aunque todos se escandalicen, yo no, ahí el enemigo dijo, con este es, a este es el que tengo que escandalizar. Los otros, por quedarse calladitos, no hubo nada de qué arrepentirse después. ¿Sí me explico? No llegaron a decirle perdón por entregarlo, digo, por negarlo, Mashiach. Pedro, ¿se acuerdan cómo estaba cuando resucitó Mashiach? Desmoralizado completamente, y a Yahushua le dice, ¿me amas? Y él, sí, te quiero. Después de que lo había negado. Esa conversación no la tuvo con los discípulos otros. ¿Por qué? Porque ellos no dijeron esto. Entonces mi punto es tener cuidado al hablar, tener cuidado con las cosas que decimos, que no nos controlen las emociones, controlar nosotros a las emociones. Pero aquí vemos Pedro era un hombre que recibió mucha revelación, que es parte de la imaginación. O sea, Yahweh utiliza la imaginación para darnos revelación, pero también la emoción utiliza la imaginación. Entonces Pedro, con mucha imaginación, se deja llevar a veces por el Ruach HaKodesh, como para decir usted es Mashiach, y otras veces por el miedo, como cuando dijo, ¿quién? Yo no lo conozco, él no sé quién es. Entonces, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galil. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Imagino a los demás con Pedro. Bendito sea el Padre que estamos leyendo esto, porque se conecta mucho con el Pesaj que celebramos hoy, porque es el de las segundas oportunidades. Y de los discípulos fue Pedro el que recibió la segunda oportunidad. Él pensó, ya está aquí, ¿cómo voy a volver si lo negué? Y aún así después llega Yahushua y le dice, cuida mis ovejas. O sea, Yahushua le dice, no, usted es el encargado, tranquilo, yo sabía que eso iba a pasar y desde antes ya lo había escogido. Eso es lo perfecto de Yahweh. No es una excusa para cometer pecados, pero Yahweh nos perdonó de todo pecado pasado, presente y futuro, porque Él ya vio todo, y así de perfecto es. Por eso Yahushua le dice, aquí no aparece, pero le dice, ya he orado por ti, no se preocupe, ya oré para que Yahweh lo perdone. Entonces, sorprendente la misericordia de Yahweh a través de Yahushua. Pesaj, segunda oportunidad, la recibe Pedro. Me imagino Pedro en el día como hoy, o sea, en el segundo Pesaj, ¿qué estaría pensando? Puesto que ya, bueno, Yahushua todavía se les estaba apareciendo, pero ya había pasado básicamente un mes desde que lo había negado, y tuvo un segundo Pesaj como para pensar. Fue Pedro el primero que dice, usted es Mashiach. Fue Pedro el primero en hablar y decir, ¿a dónde vamos a ir si solo usted tiene palabras de vida?
fue Pedro el que se adelantó a decir, yo no lo voy, como se ocurre que me voy a escandalizar, no lo voy a negar nunca. Después de que Yahushua le dijo, es que me vas a negar, Pedro. Él, no, le creo todo menos eso. Es el primero, el único en salir a caminar en agua cuando Yahushua viene. La fe de ese hombre es sorprendente. Cuando quita los ojos de Mashiach se hunde por miedo. Y es el primero también cuando Mashiach resucita y se les aparece en la playa y les pide comida. Van a devolver la barca y Pedro, ¿cuál devolverse? Se tira. Lo curioso, se pone ropa para tirarse al agua porque no quería presentarse desnudo ante Mashiach, por lo que eso representa. O sea, es algo tan ilógico ponerse ropa para tirarse al agua, y eso es lo que hace Pedro por honor a Mashiach, obviamente. Y en ese caso nada, que es una representación, caminó por agua, en otra nadó. Hay varias cosas para eso, pero una sería el hecho de que los 144,000 estarían entre las naciones en la segunda venida. Entonces, termino esta parte, dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Yahushua, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él con mayor insistencia decía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, ¿verdad? Después de Pedro, ahora sí todos, no, yo no. Después de que se dieron cuenta que no serían ellos los que lo entregarían, ahora estaban diciendo, pero ni lo niego. Después de estar, diciendo, puede ser, seré yo. Ahora les dice, ¿se van a escandalizar? Nunca. O sea, fueron de un extremo al otro. Entonces dice, pero él con mayor insistencia decía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Esto es clave, por muchas razones, parte de las que ya hemos hablado, otras, para todos los ateos y un montón de gente que no cree que Mashiach resucitó. Porque no hay duda que él estuvo en la tierra. La gente duda de que haya resucitado. Deberían ir a buscar los huesos en ese caso, pero harían excusas de hay que buscar la tumba, no sabemos dónde sería, nos mintieron, etc. Pero bueno, mucha gente no cree que él haya resucitado. Y es clave que Pedro y todos los discípulos dijeron, no lo vamos a negar nunca. Y aunque tengamos que morir con usted, morimos con usted. Pero cuando lo agarraron para morir, como dicen, una cosa es verla venir y otra es bailar con ella, dijeron, no lo conozco, vámonos para la casa. Se fueron. Y es comprensible. O sea, no estoy diciendo nada negativo, es comprensible ese evento. Después Yahushua resucita, se les aparece. Está Tomás, que ni siquiera él creía en la resurrección. Lo ve, parecía saduceo. Lo ve y le dice, es que tengo que tocarlo. Si no, o sea, viendo todo, ok, y hasta en las heridas le mete el dedo y todo. Entonces, ahí ya Tomás cree, y Yahushua le dice la bendición que viene para los que estarían en el fin de los tiempos, que creerían sin haberle visto, etc. Y después, con el tiempo, Mashiach se va, y con el tiempo los discípulos empiezan a ser sacrificados similar a él, asesinados como mártires, y están dispuestos y felices de morir por Mashiach, y lo hicieron. Está en la historia. Entonces, ¿cómo es que todos estos hombres que estaban dispuestos, según ellos, a morir por él, no pudieron porque se alejaron, salieron corriendo y le negaron cuando lo agarraron? La fe no había llegado al punto que tenía que llegar para dar su vida por él. Cuando lo vieron resucitado, dijeron, de ahí sí, la fe se confirmó, se llenaron de fe y ahora sí estaban dispuestos a morir de verdad. ¿Sí me explico? Por eso Yahushua les dice, hay un mayor premio para el que no necesita verme resucitado, porque ustedes necesitaron verme resucitado para ahora ir a morir por mí. ¿Sí me explico? Por eso la bendición tan grande de creer que él resucitó sin haberle visto o tocado como Tomás. Vamos un momento a 1 Corintios 11, verso 23. Yo recibí del soberano lo que también os he enseñado. Esto es Pablo hablando, muy importante, más ahora, ¿verdad? Y esto es algo que no sé, yo ya tenía muy... que ya he visto anteriormente, eso de que hay gente que no acepta las prédicas de Pablo porque no las entiende, así de simple. Hay otra gente que se aprovecha de las prédicas de Pablo sin entenderlas para hacer lo malo. Entonces hay gente que rechaza lo de Pablo por esta gente que anda haciendo lo malo, agarrando a Pablo como excusa. Ese no es problema nuestro, ni uno ni el otro. Entonces,
Pablo mismo está diciendo, yo recibí del soberano lo que también os he enseñado. O sea, todo lo que yo he enseñado es porque Yahweh me lo dio. Dice, y hablando de Mashiach, que el soberano Yahushua, la noche que fue entregado, tomó matzá, y habiendo dado todá, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces hoy en día que hacemos esto es en memoria de Yahushua, de quien se había hecho una representación en el Éxodo. Los judíos solo hacen esto en memoria del Éxodo y piden que venga Mashiach. Y no me imagino a Mashiach en el cielo escuchándolos. Entonces, asimismo tomó también la copa después de haber cenado. ¿Se acuerdan como ahora leímos que la tercera copa era después de la cena? Como la tercera copa, la de la redención. Por eso Yahushua, digamos, tomó las 4 copas. Tú feliz ese día hasta que lo agarraron, qué duro. La tercera copa son 4 copas, repito. La tercera es la de la redención. Mashiach llegó a la tercera, que era la de la redención, y fue donde hizo esto, ¿verdad? Todo lo de Pesaj, para revelar, o sea, para decirle a la gente, a los que lo escuchaban, sus discípulos, que él es el que trae la redención con su sangre. Entonces 4 copas, 2 primeras que ya pasaron, que se podría decir, por ejemplo, el diluvio y el éxodo, en el sentido de juicio, copas, sangre derramada. Se podría tal vez especificar algunos otros eventos, pero creo que los eventos más grandes, éxodo, diluvio. Después quedan 2 copas. Yahushua viene y se toma la tercera y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Como si la segunda copa hubiese sido la sangre del primer pacto, el éxodo. ¿Sí me explico? Ahora, las 4 copas, con lo que representan, están relacionadas con el éxodo. Pero cuando agarramos las 4 copas como 4 derramamientos de sangre muy importantes en la historia humana, está el diluvio, después el éxodo, después el sacrificio de Mashiach, tercera copa, redención. Por eso ahí fue donde dijo lo que dijo. Entonces cuando leemos el nuevo pacto, si uno no conoce la cena de Pesach, si no conoce el éxodo y otro montón de cosas, uno diría que solo es matzá y vino, y que solo es una copa. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque solo aparece la tercera copa mencionada, para entender que Yahushua nos está dando la redención, como el cordero de Pesach, y que queda una copa más, o sea, la segunda venida. El último es el que toma la 4ª copa, por decirlo así, para cerrar todo. Por eso es que Yahushua dijo, pasa de mí esta copa, pero si no la puedes pasar de mí, entonces que se haga tu voluntad. Si no la puedes pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces la copa va a ser pasada, sin duda, pero Yahushua tenía que beberla. Para que se pueda dar la 4ª, tenía que beberse la tercera. Por eso es que Yosef, como ya siempre lo he explicado, agarra la copa de él y la mete en el saco de Benjamín, que es el último hijo de Jacob, para representar que Yahushua, después de beber la copa, se la pasó al último y lo acusa de ladrón, porque el último viene como ladrón en la noche a tomarse la copa de Mashiach. Bueno, la que ahora le toca a él, ¿verdad? Es la de él, pero Mashiach se la pasó. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este matzá y bebáis esta copa, la muerte del soberano anunciáis hasta que él venga. Lo que les decía, matzá y vino es lo más importante, es la clave. El matzá representa la carne del cordero. Después dice, de manera que cualquiera que come este matzá o beba esta copa del soberano indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del soberano. Por eso cuando Judas comió el matzá, ya estaba culpable, porque él se había atrevido a venderlo para que se diera todo lo demás. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del matzá y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del soberano, juicio come y bebe para sí. El que come y bebe indignamente sin discernir, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Que quede claro, triste, esto se ha dado, ¿verdad? Para que algunas personas les dé miedo, pero no hay que tener miedo, hay que tener fe en Yahweh y en la pureza que Él nos da y en el esfuerzo que uno está haciendo por complacerle. Hay gente que por miedo dice, no, tal vez estoy indigno. Si no tiene nada claro que haya hecho mal por de lo cual arrepentirse, debería hacerlo. ¿Sí me explico? Pero hay gente que por miedo dice, no, tal vez ando indigno. Si no sabe, ya está raro.
Normalmente la gente que hace, o sea, al que se refiere aquí Paulus, es a la gente como hablamos aquí, carebarro, hipócrita, descarada. Dice, sin discernir, el que come y bebe indignamente sin discernir, o sea, sin pensar cuando está comiendo, que esto representa el cuerpo de Mashiach, y nada más, ¿verdad? Se lo come porque anda con hambre. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del soberano, juicio come y bebe para sí. Solo está bebiendo para emborracharse. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Lo que les decía. Porque, y Pablo diciéndole a la congregación, por eso hay muchos enfermos entre ustedes. Y me imagino un montón de gente diciendo, ¿por qué en esa congregación hay tanta gente enferma? Deben ser unos... No tienen la doctrina verdadera, por ejemplo. ¿Quién sabe qué están haciendo? Y era por no respetar a Mashiach como se debe, y por ende, o sea, discernir el matzah. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Ahí representa a los muchos que van a morir por no reconocer a Mashiach primero y último. Sorprendente que alguien, ¿verdad? O sea, celebrando Pesaj, debe ser sorprendente ver algo así. Y ahí vemos, no quiero verlo nunca en la vida, ¿verdad? Pero digo, qué sorprendente. Por lo cual hay muchos, ya lo dije, eso dice el verso 31. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ese es el punto, lo que les decía ahora. Los que son hipócritas descarados no se examinan a sí mismos. Les vale. Pero nosotros debemos examinarnos. Si nosotros nos examinamos constantemente, nos juzgamos. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué pensó eso? Mejor déjelo, no piense en eso, deje aquello, etc. Y a bueno lo tiene que hacer. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Exacto, uno se está sacando la viga. Exacto, ese es el punto. Entonces, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el soberano para que no seamos condenados con el mundo. Esto es clave. Una vez más, los muchos. Una cosa es los pocos que son salvados en la cosecha, transformados, los que se van a condenar con el mundo, y los muchos que van a tener que morir por no reconocer el matzah. Pero vea, Pablo es muy interesante, no es la única vez que dice de personas que es mejor que se mueran para que no se vayan al infierno. Es mejor que se mueran para que no cometan más pecados, por ejemplo. Es mejor que se vayan de la congregación para que no vayan a la congregación, pero que se puedan justificar después. Entonces, hay cosas que gente que no entiende o gente de fuera diría, eso no es amor, eso es esto, eso es lo otro. Pero en realidad es por el bien de todos, los de dentro y los de afuera. Entonces, si nos juzgamos a nosotros mismos, no necesitamos que nos juzgue otro. Pero si no nos juzgamos, vamos a tener que ser juzgados. Y si no nos juzgamos, vamos a estar haciendo cosas malas por las cuales vamos a ser condenados. Entonces, por eso, siendo juzgados, somos castigados por el soberano para que no seamos condenados con el mundo. Ahí lo que estaba diciendo de los que se mueren de esa manera, básicamente Yahweh está permitiendo que mueran para que no sean condenados con el resto de la gente. O sea, no entendieron que el matzah representa la muerte de Mashiach. Entonces tienen que morir ellos mismos. Y así pagan ese pecado, que es bastante grande, pero parece muy pequeño porque estamos hablando de matzah. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para condenación. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Curiosamente, se le llama a la cena de Pesaj, se le llama el orden de Pesaj, o el Seder Pesaj. Porque se tiene que llevar con un orden específico, si no se vuelven locos. Y también eso, las demás cosas las pondré en orden cuando vaya, como haciendo referencia a la segunda venida, puesto que Pablo representa al último, ¿verdad? La Torá habla de 4 hijos: el hijo sabio, el hijo malvado, el hijo simple. Simple se refiere como a no tan inteligente, y uno que no sabe cómo pedir o preguntar. O sea, hay 4 tipos de hijos, como 4 tipos de personas, como los 4 en los que se siembra la semilla. ¿Recuerdan? La parábola del sembrador tiene 4 personas, como los 4 hijos. ¿Cuáles son los testimonios y estatutos y leyes de Yahweh nuestro Elohim que nos mandó? Entonces,
el hijo sabio busca, ¿verdad? A Yahweh, busca conocer sus mandamientos, busca saber, y en ese caso se le instruye con respecto a las leyes de Pesaj, que uno no debe comer, bueno, aquí ponen nada después del sacrificio de Pesaj, como los 4 niveles de creación, como los 4 interpretaciones. La literal sería el malo, y como eso que estaba diciendo, sabiduría, o el hombre sabio el primero, el hijo sabio, como la sabiduría que bajó primero, después el malvado, que es la copia de la sabiduría apartada, que sería la sabiduría diabólica, después el simple, que serían los que no tienen sabiduría, que no tienen ni la una ni la otra, y el que no sabe preguntar. Entonces, que también es como el insensato y el ignorante. Uno es el que no sabe y otro es el que no quiere saber. El insensato es el que no quiere saber, el necio, perdón, ignorante está diciendo, ignorante es el que no sabe, insensato es el que no quiere saber. Insensato es básicamente un necio. Entonces sí, también se puede ver como la sabiduría, y después viene Samael, Lucifer y Azazel. El malvado, que está casado con la sabiduría diabólica. El simple, porque tiene la letra pero no la entiende, está en el medio. Y después el que no sabe cómo preguntar. Qué curioso, porque Mashiach es el mí, el quién. El que no sabe preguntar sería lo contrario. Bueno, sí, buen punto. El que no tiene entendimiento, sabiduría, pídasela al Padre con fe, ¿verdad? Él que da abundantemente a quien le pide, y este no sabe pedir, por eso no puede pedir sabiduría, ni entendimiento, ni nada de lo anterior. De fijo esto se puede conectar con algunos detalles más, ¿verdad? Vamos, aquí me dicen si puedo explicar 1 Corintios 11:17, hoy solo que es especial, y ahí estábamos, de hecho, yo creo. El 11:17 dice, voy a leer este trozo porque también es de la cena. Dice: al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No se congregan para recordar a Mashiach, se congregan para comer. Y así es como sucede en la mayoría de lugares, principalmente en el judaísmo. O sea, yo entiendo, obviamente, Yahweh nos manda una fiesta para que nos alegremos en Él, pero es en Él, con Él. La gente se alegra sin Él. Lo sacan de la mente para poder alegrarse, es lo más triste. Entonces, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os alabo, no les estoy dando un cumplido, porque no os congregáis para lo mejor, que es recordar a Mashiach, pensar en Él, lo que Él dijo, dice, y aprender, sino para lo peor, simplemente para el estómago, para comer. En primer lugar, cuando os reunís como congregación, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Tristemente así es, y pasa lo mismo. Aquí, digamos, ya he tenido que mencionar los últimos 2 días cosas que han pasado los últimos 7 años en los que he tenido que hacer algo al respecto, porque tristemente han entrado personas a la congregación que por el espíritu que les influencia, tratan de dividir. Y empiezan a ver a uno raro, empiezan a ver al otro, o decir, es que este me está viendo raro, me ve como que no me quiere, o cosas así, simplemente porque los rostros aquí, ¿verdad?, son un poco, no necesariamente abstractos, algunos, ¿verdad? Entonces, cosas como esas, o cosas como después me doy cuenta de chismes o inventos, hasta eso. O sea, me he dado cuenta, o sea, como una congregación donde somos tan pocos y se espera buscar completamente la verdad, puede alguien empezar a inventar cosas solo para crear contienda, división. Me parece sorprendente, y ya he tenido que tomar cartas en el asunto en varios momentos, y uno de esos casi que en este tiempo. Entonces, dice: oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Cómo se van a dividir? Aquí los de plata, aquí los limpios, ¿verdad? Como hacen en el mundo, básicamente. Siempre hay sus grupitos. Y es comprensible que haya grupos, o que algunos se lleven mejor con otros, ¿verdad? Y así, es comprensible. Pero tristemente, eso hace en la gente que es débil de fe, que el enemigo les hable como para que se hagan, para hacerlos sentir menos, como esa gente se hizo ese grupito porque no lo quiere usted, o vea esto, o vea lo otro, y empiezan ahí a hacerse ideas, y después empiezan a pasarle esas ideas a otra persona, al que se le sienta a la par. Usted no ha notado que esto y lo otro, y era el enemigo el que se lo estaba poniendo.
En vez de ir a hablar con el grupo, en vez de ir a hablar con el pastor o algo así, decir, hey, me siento que me están dejando fuera. Pobrecito yo, así le reprendo. Entonces, porque tristemente es casi que siempre esa misma cuestión. Y lo que siempre le digo a ese tipo de personas, y no solo a ese tipo de personas también, esto es algo que digo muy comúnmente, a las personas que quieren tener pareja o acompañados, uno no puede esperar tener a alguien a la par o estar acompañado si uno no puede estar solo, primero. Uno tiene que ser completamente feliz con uno mismo como para que otra persona pueda ser feliz con uno. Si uno no se aguanta a uno mismo, ¿cómo puede esperar que otra persona lo aguante? Imposible. Entonces, hay muchas personas que no se han sacado la viga del ojo, no se han juzgado a sí mismos, no se han purificado, no se han visto a sí mismos, solo andan viendo para afuera y no se dan cuenta porque es que normalmente no calzan en ningún grupo, porque es que se sienten de esa manera, porque ellos mismos se sacan, ellos mismos o con sus acciones, con sus pensamientos o su inseguridad, se terminan poniendo en ese punto donde la inseguridad llama la atención, así como la seguridad atrae, la inseguridad hace que uno, de ahí viene el ser bully. Los bullies ven cuál es el que está inseguro, ahí está, lo reconocen, a este es rágata, y el otro, pero ¿por qué? No sé, usted me atrae a hacerle esto. ¿Sí me explico? O sea, y eso es una realidad que todos los que hayan pasado por escuela la habrán notado. Si les hicieron bully, lo más seguro eran súper inseguros. El bully no quiere decir que esté justificado, es un impío, aunque sea un niño, sí. Pero todo está conectado, es uno el que atrae esas cosas. Entonces, con esto de las divisiones, tristemente se dan divisiones por personas que se sienten divididas, quieren dividir a otros. Y en parte lo creo, dice, es preciso que entre vosotros haya divisiones. Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. O sea, las divisiones son malas, pero es necesario que se den para saber quiénes no son. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del soberano. Al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Un desorden. Eso no es Pesaj. El orden es de Yahweh. Por eso, o sea, hay que detestar el desorden. Y yo sé que para los hombres es muy común ser desordenados. Entonces, como consejo a todos los hombres, busquen ser más ordenados. Esa es una forma de juzgarse a sí mismos. Soy muy desordenado, ok, voy a ser más ordenado. ¿Para qué tengo tantas cosas? Voy a hacerme unas cuantas. Por ejemplo, porque normalmente donde hay desorden es porque hay cosas que no necesita. Interesante que dice, mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Por un lado están los cristianos que tienen, algunos tienen hambre de misericordia, hambre del Padre, tristemente están donde no deberían y por eso se mantienen con hambre. Pero hay otros que lo que tienen es hambre de plata, prosperidad material. Entonces, unos tienen hambre, los cristianos, otros se embriagan, los católicos, que se embriagan con el vino de la fornicación, que es la idolatría. Dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Qué rico, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la congregación de Yahweh? Como para llegar a hacer a la congregación lo que no hace en su propia casa, como para llegar a comérselo de la congregación para no comérselo de su casa, como para llegar a la congregación a hacer el desorden que tiene en su casa, etcétera. Por eso es que no me gusta el desorden en lo absoluto en la congregación. Ya hemos hablado de esto muchas veces en el pasado, pero ahora que hay internet y chat y comentarios y comentario tras comentario tras comentario que no tienen nada que ver con lo que se está hablando, y lo que hacen es sacar a la gente deben buscar más orden. Y digo deben en el sentido de los que me escuchan en el chat, porque yo no estoy en el chat. Debemos, como congregación, buscar más orden por el bien de todos. No solo hay que pensar en uno, en yo quiero saber tal cosa, mi pregunta es tal, y si no me la responde me enojo.
Mi pregunta es tal y espero le sirva a los demás. Si me la puede responder en este momento, bendito Yahweh. Si no, cuando se dé, aquí voy a estar, porque de por sí quiero aprender más. Pero si solo quiere aprender esa cosa, vaya y busque un libro. Si solo quiere aprender ese detalle, vaya y busque el libro y léalo. Eso es verdadero orden. ¿Sí me explico? Entonces, hay mucha gente que entra y solo está pensando en sí misma. Yo quiero aprender tal cosa y me vale el resto de la congregación. Comento lo que me da la gana. A veces han hasta ofendido. Cosas así. Porque solo están pensando en sí mismos, no están pensando en los hermanos. Hay otro montón de gente, bueno, hasta el momento no somos tantos, pero hay bastante gente en el chat interesada y que sacó su tiempo para aprender escritura. Y el hecho de que gente a veces se enoje o algo así porque quiero concentrarme en lo que tenemos para ese día, me parece parte de lo que vemos aquí, es desorden. Menosprecian la congregación de Yahweh. Entonces, o menospreciáis la congregación de Yahweh y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿verdad? Como come, y vea, esos tienen hambre, pobrecitos, en vez de darles. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Estamos. Entonces, bueno, eso era de hecho, me había preguntado por un verso, expliqué todo porque tenía que ver con la fiesta, entonces me pareció interesante. Entonces, como les decía, el niño sabio pregunta por los testimonios, los estatutos y las leyes de Yahweh, nuestro Elohim. Entonces le instruye con respecto al Pesaj. Eso ¿verdad? Dice así de Pesaj, se le instruye con respecto a todo, porque estamos hablando en general, pero aquí están hablando de 4 niños en Pesaj. O sea, es que tienen un ritual gigante, todo lo que mencioné ahora, más otro montón de cosas. Tienen que haber 4 chiquitos, se le presentan al jefe de la casa y le hacen estas preguntas. Entonces uno tiene que representar el malvado, otro tiene que representar el tonto, otro tiene que representar el sabio, y así. Entonces dice, el hijo malvado, ¿qué pregunta? ¿Qué significa este servicio o esta fiesta para ti? O sea, pregunta para ti, porque para él no significa nada. Porque él se ha excluido a sí mismo de la comunidad. Él ha negado la fundación de nuestra fe. Consecuentemente, debe ser claro y crujir los dientes hacia él y decirle: es porque Yahweh hizo por mí la redención cuando salí de Egipto, de la casa de esclavitud. Entonces, como repito, hay un ritual, llaman los 4 niños y todo. Esto debería tomarse como las 4 posibilidades de que un niño venga y pregunte. Si pregunta una cosa, es porque eso no es. Si pregunta cuáles son los estatutos, porque es sabio. Si pregunta qué significa eso para mí, es porque no es del padre, es impío. Si pregunta lo que sigue, es porque es simple y demás. Entonces, por eso, como él mismo se sacó de la comunidad de Israel, cuando uno le responde, también lo saca. En el sentido de porque a mí me sacó de la esclavitud. Usted al parecer sigue ahí, puesto que no celebra Pesaj. El hijo simple, ¿qué es lo que dice? Él pregunta, ¿qué significa esto? A él le debes decir, con mano fuerte, Yahweh nos sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Estos 4 hijos son como las 4 copas de Pesaj también, ¿verdad? Y en lo que respecta al hijo que no sabe qué preguntar, tú debes empezar a hablar con él, como está escrito en Éxodo 13:8. Le dirás a tu hijo en este día, porque Yahweh hizo esto cuando salí de la tierra de Egipto, en este día. Entonces, en sí, la cuestión es, el sabio va a buscar a Yahweh. Entonces, si uno tiene un hijo que busca a Yahweh, puede darse cuenta que ese es sabio. Si que buscas conocer los mandamientos, ese de fijo es el sabio de la familia. Si hay un hijo o un niño que se separa él mismo de Yahweh, de la escritura, de las fiestas, es porque ese es malvado. Hay que tener cuidado con él, hay que instruirlo para que se enderece. Con respecto al dedo de Yahweh, Rabí Yosé el Galileo dice, por si algo estoy traduciendo, entonces eso hace que tenga que ir un poco más lento. ¿Cómo sabes que los egipcios fueron golpeados con 10 plagas en Egipto y después golpeados por 50 plagas en el mar? O sea,
10 plagas en Egipto, cuando fueron y el mar los cubrió, ahí habrían experimentado 50 plagas, lo que dice el judaísmo. ¿Y cómo se sabe eso? En Egipto se dice de ellos: los magos dijeron al faraón, este es el dedo de Elohim. ¿Se acuerdan? Cuando Moshe logró hacer a los piojos, se dice que en la brujería más pequeña que se puede hacer, o hacer la ilusión de crear algo, por ejemplo, lo más pequeño es del tamaño de una petit pois, básicamente, según al menos. Y por eso fue que cuando Moshe hizo los piojos, que son más pequeños, los magos no pudieron copiar la plaga. Sí pudieron copiar agua en sangre, vara en serpiente, pero cuando llegaron los piojos dijeron: no, esto es Elohim, porque no hay brujería que pueda hacer cosas tan pequeñas. ¿Sí me explico? Criaturas tan pequeñas como los piojos para atacar. Entonces se deduce que por eso fue que ellos dijeron: aquí ya sabemos que fue Yahweh, porque no somos capaces de copiar esa plaga. Entonces dijeron: ese es el dedo de Elohim, el mismo que escribió los mandamientos en las tablas. Ese es el dedo de Elohim, dijeron cuando vieron los piojos. Entonces dice: y en el mar está escrito: Israel vio la gran mano de Yahweh. La gran mano de Yahweh sobre o en contra de los egipcios. Y la gente tuvo temor de Yahweh y creyeron en Yahweh y en su siervo Moshe. Ahora, ¿cuán seguido fueron golpeados por el dedo? Hubo 10 plagas, como los 10 dedos de la mano. Un dedo hizo el de los piojos, entonces cada dedo iba haciendo otra plaga, por eso 10 plagas. Pero en el mar vieron la mano de Yahweh. Entonces, así como un dedo, 10 plagas, una mano, 5, por 10, 50. Entonces deducen que experimentaron 50 plagas dentro del mar por esa forma en que está escrito. ¿Está claro eso? Entonces dice: las plagas, entonces debemos concluir que en Egipto fueron golpeados por 10 plagas y en el mar fueron golpeados por 50 plagas. Porque, repito, si por el dedo fueron golpeados 10 veces, la mano lo multiplicaría por 5 esas 10 veces. El Rabí Eliezer dice: ¿cómo sabemos que cada una de las plagas individuales que el apartado trajo sobre los egipcios consistía de 4 plagas? Se podría hablar como los 4 niveles de creación, las 4 copas, etc. Dice: porque está escrito, él envió contra ellos su ira, su enojo, su indignación y tribulación, una descarga de mensajeros de maldad. Obviamente estoy traduciendo, entonces la cita va a ser un poco diferente, ¿verdad? Con respecto a la furia, es 1, indignación hace 2, tribulación hace 3, y la descarga de mensajeros de maldad hace 4. ¿Cuál era la primera? Ok, entonces donde dijo fierce, bueno, su ira se refería que la ira se separa en 4. Ese fue el punto. Envió su ira, la cual se separa en 4: furia, indignación, tribulación y mensajeros de maldad. Entonces dicen que por esto se puede decir que los egipcios en Egipto fueron golpeados por 40 plagas, mientras que en el mar fueron golpeados por 200 plagas, ¿verdad? Porque si se multiplica las 10 por 4, etcétera, etcétera. Esto es algo, ¿verdad?, lo que se puede sacar a través de ver la escritura en hebreo de una manera muy específica. Y es más que todo como para ver el poder de Yahweh, la manifestación de su ira. Después dice, Akiva dice: ¿cómo sabemos que cada plaga individual del apartado que él trajo sobre los egipcios consistía de 5 plagas? Entonces cada uno tiene su teoría de cuántas plagas representa o sintieron los egipcios. Dice, está escrito, él envió contra ellos, y esto ya lo leí. Eliezer usó el mismo verso y básicamente lo separó como lo separé de segunda vez. La ira se separa en furia, indignación, tribulación y los mensajeros del mal. Pero Akiva en realidad pone la ira como uno de esos separaciones. Entonces
Por eso dice que 5 cada plaga. Entonces según él fueron 250 en el mar y 50 en la tierra. Después dice la noche de Pesaj es llamada la noche de guardar. Cuando la casa de Israel es guardada de sus enemigos. Una noche de guardarse también implica que la noche de Pesaj se guarda, se aparta, ¿verdad? en el año para toda la eternidad, como la noche de la redención final. Y en otras palabras, cada año la noche de Pesaj, como contiene el poder de la redención de Egipto, tiene la habilidad de traer la redención verdadera o final en potencia. Estamos.